Saludos amigas y amigos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Yo soy Jesús y hoy pues me gustaría volver a grabar un vídeo que ya grabé ayer y que desgraciadamente debido al viento, puesto que estaba en el Parque Natural Bahía de Cádiz, pues el sonido no era audible. Entonces tuve que eliminar el vídeo y hoy pues más o menos pues me gustaría comentar lo que decía en ese vídeo. Los parados, ninis, desahuciados, ocupas, perroflautas, etcétera, etcétera, son los parias del lamentable Estado español. Los parias desde el punto de vista del que así los ve, porque los parias no existen. Aquí somos todos iguales, todos tenemos el mismo potencial. Justamente desde las élites segregadas desde el sistema, desde aquellos que establecen un orden basándose en el miedo, desde aquellos que le molestan que se exprese la creatividad como hacía este pájaro que habéis escuchado seguramente, de manera natural, fluida y sin que nada te invite a reprimirlo. Desde aquellos que son movidos por el miedo, que son desgraciadamente en un país como España los que establecen las estructuras, los que establecen el organigrama, el orden social, el orden estatal, el orden económico. Desde su punto de vista, los parias son los parados, los ninis, los desahuciados, los ocupas, los perroflautas. ¿Y por qué son los parias? Porque para el global de la sociedad precisa de estas personas para compararse con ellos mismos, para decir yo no soy como ellos, para siendo poquita cosa, siendo un mero funcionario al cual un enchufe le ha ayudado a tener un empleo de por vida. Esto lo comentaba ayer también en el vídeo, ¿no? Fijaos lo que eso significa, ¿no? ¿Por qué es razonable que algunas personas, algunos españoles, a algunos españoles se les conceda un empleo público de por vida con todos los privilegios que eso conlleva, mientras que al común de los demás, de los demás españoles y españolas, aunque estuvieran más capacitados para desempeñar esas labores funcionariales, no se les facilita ese empleo? ¿Por qué? Porque eso es razonable, porque eso es natural, cuando verdaderamente no lo es. De hecho, vemos cantidad de funcionarios y funcionarias que no tienen vocación, que no tienen devoción por su trabajo, por servir a sus semejantes, que están en sus oficinas, que se molestan cuando alguien hace alguna reclamación, cuando alguien les viene con algún problema, porque están ahí acomodados en su zona de confort, ¿no? Están autodestruyéndose en ese supuesto privilegio que a la larga no es para su bien, no es para su beneficio. Los parados, ninis, desahuciados, ocupas y perroflautas son los parias del lamentable Estado español. Estado me refiero lógicamente a lo burocrático, a lo sistemático, al organigrama organizativo de la sociedad española, como se les quiera llamar. Y bueno, lo pongo con minúscula Estado porque verdaderamente los ateos que hacen con Dios lo ponen con minúscula, ¿no? Así se sienten ellos felices y contentos, ¿no? Es lo que yo digo, ¿no? Dios con minúscula y ETA, IRA o el ISIS, todo con mayúscula. Pues eso parece que no les molesta tanto. Pero a Dios le satisface ponerlo con minúscula, ¿no? Pero en cualquier caso no es el tema religioso el del vídeo, ni tema espiritual. Como comentaba, si los ateos ponen a Dios con minúscula, pues yo pondré a Estado con minúscula, porque yo no creo en el Estado. El Estado está para defender a privilegiados, para establecer jerarquías, en lo más bajo de la cual están esos parias, parados, ninis, desahuciados, ocupas, perroflautas, etcétera, etcétera.
y el Estado necesita de ellos. Todos los ciudadanos y ciudadanas necesitan de estas personas para poderla culpabilizar, porque en la sociedad española, el corazón de la sociedad española es la culpa, por mi gran culpa, por mi grandísima culpa. Se sienten sucios, se sienten bajos, se sienten despreciables, se sienten culpables, por eso necesitan estar culpabilizando a los demás. Y justamente aquí cumple ese rol de ser proyectores de la culpa, de ser receptores de esa proyección, de esa necesidad de culpabilizar. Aquí cumple ese rol, aquí cumple ese papel, parados, ninis, desahuciados, ocupas y perroflautas. Esto podría ser, no quiero entrar en temas de psicología, pero podría ser algo parecido al rol que interpretan autistas, por ejemplo, y otro tipo de personas que supuestamente tienen algún tipo de enfermedad mental o de problema de socializar, de relacionarse con los demás. Estas personas dan noticia de nuestras frustraciones, de nuestras carencias, de nuestra necesidad de que los demás interpreten determinados roles específicos. El autista, el bipolar, como no responde a esa necesidad, pues necesitamos calificarlo de locos, necesitamos calificarlo de personas que tienen un problema social, que tienen un problema emocional, cuando verdaderamente están dando noticia de nuestro problema, de nuestra necesidad de culpabilizar, de etiquetar a nuestros semejantes. Pero bueno, este no era el tema, el tema era sobre los parados, ninis, desahuciados, ocupas y perroflautas, a los cuales se le etiquetamos inconscientemente de parias. Y como os comentaba, en el fondo de todo esto está esa necesidad comparativa, esa necesidad de contrastar que tenemos todos los que en sí mismos arraigamos la culpa. Vamos a incluirme yo a mí mismo ya para escenificar y para no sentirme excluido en esta maravillosa España, de la culpa, de la represión y de la necesidad del conflicto. Como tenemos arraigada en nosotros la culpa, pues necesitamos sentirnos inocentes. Y a tener arraigada la culpa es sentir menosprecio inconsciente por sí mismo, no darse valor, no reconocerse como un ser íntegro, como un ser pleno, como un ser consumado, como algo perfecto. La perfección de las estatuas es la perfección del ego, es la perfección falsa. La perfección es algo activo, dinámico, expuesto a relacionarse, expuesto a nuevos descubrimientos, a nuevas revelaciones. Esa es la auténtica perfección. Esa es tu perfección. Esa es la perfección de la vida, de toda la creación. Y solamente la condición humana pone en entredicho esa perfección. Y la pone, por ejemplo, arraigando en sí esa idea de culpa, de imperfección, de ser un ser pecaminoso, pecador, que traiciona a Dios. Eso está arraigado en todos y en todas, aunque se consideren a sí mismos ateos. Y eso es lo que determina la necesidad de tener que atacar, de tener que etiquetar, de tener que ver culpa en los demás. Por eso necesitamos de parados, de ninis, de desahuciados, de ocupas, de perroflautas, para verlos como los proscritos que no saben desenvolverse en nuestra sociedad. Entonces nosotros, siendo poquita cosa, habiendo conseguido muy poquito, como por ejemplo que un enchufe nos provea de un empleo de por vida, pues ya nos sentimos realizados. Pero es una falsa satisfacción, porque necesita de culpabilizar, de etiquetar, de atacar, de menospreciar a esos parados, a esos ninis, a esos desahuciados, a esos ocupas, a esos parias de la sociedad. Lo que vengo a referirme es que esto es una estructura que todo el mundo se cree. Que esta es la realidad normal de España. Que haya millones de parados. Esa es la realidad normal. Lo que no era normal es lo que acontecía hace 10 o 12 años.
cuando circunstancialmente, aprovechando la burbuja de la construcción o como se les quiera llamar, hubo una realidad ficticia en la cual parecía que había poco desempleo. No, eso era mentira, porque esa construcción no es algo, no es un negocio. Los negocios españoles, la construcción y el turismo, no son creativos, no aportan absolutamente nada, son evasivos, son dependientes, crean puestos de trabajo serviles, mal pagados, eso es lo que crean. O bien serviles y mal pagados, como es el caso de la hostelería, o bien, aunque pudieran ser en un momento bien pagados, como en la construcción, son inestables, porque tarde o temprano ya no se necesita construir. No, la mentalidad española no es un renovarse en los negocios, en lo que diseñan las fábricas, las factorías que producen. Por eso las sociedades de Alemania, de Inglaterra, de los países escandinavos, de Japón, de Estados Unidos, de Canadá, que se basan, cuya economía y cuyo mercado laboral se basa en algo que se va renovando una y otra vez, en algo que es creativo, en algo que ofrece un auténtico servicio permanente, que responde a demandas permanentes. Por eso esas economías están siempre mejores que la española. La economía española es una economía dependiente, una economía que busca el pelotazo, como se dice vulgarmente. España siempre ha sido un país lleno de miseria. Es mentira eso que dicen en algunos países latinoamericanos, ¿no? De que los españoles iban por el oro y luego lo traían aquí. Efectivamente, algunos españoles iban a América por el oro y por la riqueza de los pueblos de América, y lo expoliaban, se lo llevaban, pero se lo quedaban para ellos, no lo repartían entre los españoles. Ellos querían que aquí hubiera miseria, siempre lo han querido. Las élites quieren que haya miseria, quieren que haya pobreza, quieren que haya ocupas, desahuciados, ninis parados, lo necesitan. ¿Para qué? Pues para que tú, que tienes un empleo, te enfrentes a ellos, para que tú, que tienes un empleo, te compares con ellos. Esa es la realidad. Mientras que hay un patrón basado en la culpa, un paradigma de interpretación de la realidad basada en la culpa, basada en la negación de tu propia integridad, necesitarás contrastarte, necesitarás ver personas a las cuales atacas, a las cuales descalificas, y da igual que circunstancialmente respondas con compasión, porque es una compasión que es desprecio, ¿no? Es eso de te doy una limosnita, ser inferior, ¿no? No es real, no es verdadera, no está basada en la integridad, en el amor, no está basada en un auténtico afecto, en una auténtica consideración y valoración de esas personas que están en una situación circunstancialmente dificultosa para ellos. La situación no da noticia de lo que ellos valen verdaderamente. Por eso en España tenemos a miles de grandes artistas viviendo en la calle, y tenemos a miles de mediocres artistas que están comprados con dinero público para tener cargos públicos, para servir a los partidos de la casta. Eso es lo que hay, y eso lo vemos como algo normal. Que alguien sea un gran artista no significa que viva bien, no significa que reciba privilegios, no. El que recibe privilegios en España es el que se prostituye, el artista prostituto. Ese es el que recibe privilegios, es el que de ayuntamientos, diputaciones, del propio Estado, de las comunidades autónomas, recibe dinero público, dinero tuyo, dinero de todos, recibe ese dinero para comprar su favor, y se le concede una situación de privilegio de por vida igualmente. Esto es lo mismo que antes decía del funcionariado. Es como un funcionario más, mediocre, que se vende al poder. Eso es lo que hay, esa es la realidad. Y tenemos, como os comentaba, y esto desgraciadamente es verdad, tenemos personas con titulación universitaria, grandes artistas, etcétera, etcétera, viviendo en las calles de España. Eso da noticias de este país grotesco, de este país completamente de un lamentable estado, el lamentable estado español.
Y mientras que no cambiemos ese paradigma, pues seguiremos siendo testigos de esta realidad, ¿no? Ya os comentaba ayer que yo no me excluía, que yo precisamente podría estar cayendo en lo mismo, en la misma limitación, en el mismo paradigma autodestructivo por el mero hecho de hacer este vídeo. Pero mi intención es aportar algo positivo, y ya por eso os comentaba ayer que yo amo a España, amo a mi país. Amo a Cervantes, amo a Falla, amo a Albéniz, amo la sardana, amo el flamenco, amo la gaita, amo el Camino de Santiago, amo los visigodos, los tartesos, los fenicios, los musulmanes, los romanos, todos los pueblos que han dejado noticia y han enriquecido esta piel de toro. Y justamente por eso es por lo que me duele y me indigna ese paradigma, ese patrón autodestructivo que está en la mente de muchos españoles y españolas. Y ayer os ponía el ejemplo de Miguel Indurain, por ejemplo. Un señor muy sencillo, un señor muy... que tiene un aspecto de persona común, ¿no? Que no es vanidoso, que no buscaba protagonismo. Una persona un deportista como otro cualquiera, como miles y miles de personas que practican el deporte igual que yo, que llega un día y gana un tour y gana otro y otro y otro y otro. Y no le importa la indiferencia, el ninguneo de los medios de comunicación franceses y de otros países. A él le da igual. ¿Por qué? Porque él se ve como alguien íntegro, él se ve como un ser completo, a él no le muerde la codicia, él respeta a sus rivales. Él da un gran ejemplo, un ejemplo transmutable a otros ámbitos de la vida, a otros ámbitos de las relaciones. Y os ponía también el ejemplo de la selección española. ¿Por qué la selección española se proclama campeona del mundo en el año 2010? Pues ya no tiene el complejo, el victimismo, esa culpa que me hace ponerme a la defensiva. Por eso gana el mundial, porque ya tiene fe en sí misma. Fe es sabiduría, fe es certidumbre, fe es ese permitir que el vórtice de creatividad emane de ti. Y eso no es enfrentarte a nadie. En el deporte pues ya sabemos que uno gana y otro pierde. Pero en la normalidad de la vida, tu victoria no es la derrota de los demás. Es el triunfo también de los demás, porque es un aporte para todos. Esa es la auténtica economía, esa es la auténtica socialización. Cuando de ti emana lo mejor, eso es un aporte, un enriquecimiento de todo. Esa es la mentalidad que generalmente se da más en estos otros países. Por eso podemos aprender de ellos. En los países escandinavos, en los países germánicos, en los países anglosajones como Inglaterra, en países como Japón, ellos tienen... No es que en estos países no haya problemas, no es que ellos tengan también sus limitaciones. También podíamos centrarnos en criticar aspectos negativos de ellos, ¿no? Pero lo importante es que aprendamos lo positivo que podamos aprender de ellos. Yo no hago este vídeo para criticar a España de forma caprichosa. No estoy hablando de algo personal, ¿no? A veces acontece eso, ¿no? Que tienes una frustración personal y la transmuta a algo global para así culpabilizar, ¿no? Y disimular tu frustración personal, ¿no? Esa no es mi intención. Mi intención es aportar. Mi intención es no culpabilizar a nadie, ni siquiera a esos funcionarios, ni a esos artistas a los cuales criticaba. No. Que un artista se prostituya, como decía antes, eso no significa que sea un gran artista, tan grande o más que aquellos que antes con los cuales antes los comparaba, ¿no? Significa que él puede cambiar ese paradigma. No necesitas venderte al dinero. Si nos vendemos al dinero es porque no tenemos autoestima en nosotros mismos, o no tenemos fe en nosotros mismos. Porque nos mueve la codicia, y movernos la codicia es ser movido, es ser impelido por la negación de sí mismo, por la negación del propio valor. Entonces, bueno, ponía el ejemplo de la selección española de fútbol, ¿no?
Yo he criticado mucho el ambiente futbolero, ¿no? Que desgraciadamente es tan importante, ¿no? Pero eso no quita que se reconozca un gran éxito, porque hay una enseñanza en ello. La manera en la que ellos fue un trabajo de hormiga, fue un trabajo de fe, fue un trabajo de convicción. No te regalan los triunfos en el deporte. Por eso cuando llega el mundial siguiente, pues hay ese vacío, no hay, ya eso que les mueve ya no está ahí, porque ya el éxito se ha conseguido y no se ha sabido gestionar el propio éxito a través de nuevas ideas que refresquen esa mentalidad para que el objetivo ya, el nuevo objetivo se considere de una manera eficiente. Y hay una resaca, la resaca del éxito es lo que les hace fracasar en el mundial siguiente. Y entonces, bueno, pues os ponía el ejemplo de tantos deportistas como esta chica del Bierzo, Lidia, no recuerdo su apellido, que gana el campeonato de Europa en halterofilia y realmente, si veis a estas personas, generalmente no son personas vanidosas, no son personas engreídas, petulantes. Han llegado hasta lo máximo dentro de sus deportes por tener esa convicción en sí misma, que no es una falsa convicción que necesita contrastarse, compararse de manera petulante con los demás, con los rivales en este caso. No, son personas que tienen gran respeto por sus rivales, por sus semejantes, porque tienen su misma vocación. Por lo tanto, bueno, os comentaba también que el hecho de que hace algunos años la gente saliera a la calle diciendo que no nos representan, no nos representan, no nos representa, verdaderamente no se referían a los partidos políticos. ¿Por qué? Porque los partidos políticos, que es verdad, ciertamente por desgracia son en ellos impera la corrupción. Esa corrupción da noticia de una corrupción que ya está en la propia sociedad. Las personas que critican, que denuncian la corrupción, no están convencidas de que la corrupción sea un mal. Les mueve la envidia. Ya ponía el ejemplo de algún ayuntamiento, ¿no?, en el cual un equipo de gobierno es corrupto y el que le sucede también es corrupto y el otro que viene también. Es como un patrón de conducta que les afecta a todos. Porque la corrupción está en la sociedad española. Porque la sociedad española generalmente piensa que la corrupción es un bien para el que es corrupto. Que el que es corrupto se enriquece, gana, que se enriquece, pero no económicamente, se enriquece como persona por el hecho de serlo. Y mientras tú pienses eso, pues habrás olvidado lo que verdaderamente es corrupción. Corrupción es podredumbre, corrupción es corromperse, corrupción es degradación, corrupción es negación de sí mismo. El corrupto es digno de compasión, el corrupto es un enfermo. Y por eso os decía que los corruptos y corruptas de la política dan noticia de la corrupción generalizada de las personas. Porque esa idea arraigada de culpa ya es de por sí corrupción. La propia idea arraigada de culpa te corrompe interiormente y hace que tu mente no funcione de manera natural. Que no considere las cosas desde la integridad, sino siempre bajo un patrón comparativo, bajo un patrón de contraste. Entonces, como os comentaba, la gente salía a la calle gritando no nos representan, porque lo que no nos representan son las instituciones, el orden burocrático, el sistema, el Estado. No nos representa porque ya se ha convertido en algo que nos dificulta en nuestro progreso, en nuestro bienestar.
que crea jerarquías como esta de la cual estoy hablando, en la cual necesitamos de millones de desahuciados, ninis, ocupas, perroflautas, parados, etcétera, etcétera, para sentirnos algo siendo muy poco. Por eso es porque España no aporta nada social, económica, culturalmente hoy en día, porque se autodestruye. Se autoalimenta del propio conflicto. Necesitamos esto que os decía de parados, ninis, desahuciados. Entre regiones es lo mismo. Necesitamos culpabilizar a los catalanes, a los vascos, a los mallorquines. Necesitamos estar enfocados en eso para sentirnos inocentes, porque nos sentimos culpables. Necesitamos pensar que otros allá afuera son los responsables de los males de todos. Entonces esto es un paradigma de interpretación de la realidad y se autodestruye aquel que lo tiene, aquel que lo cultiva, aquel que está paralizado por él. Por eso es que mientras que no se libere, se repite una y otra y otra y otra vez. Esto es como la mujer maltratada o el hombre maltratador. ¿Habéis visto esas historias en las cuales se repite la historia una y otra vez? La mujer maltratada es maltratada por un hombre, encuentra otro compañero y este también la maltrata, encuentra otro y este también la maltrata, el maltratador maltrata a una mujer, se separa, se va con otra, la maltrata también, etcétera, etcétera. Se repite el patrón. ¿Por qué? Porque en sus mentes el paradigma no ha cambiado, porque se siguen sin aceptarse a sí mismos, sin verse como seres íntegros, porque esa idea arraigada de culpa, de negación de sí mismo, no han encontrado la forma para gestionarla, para liberarse de ella y amarse a sí mismo, porque esto es autoestima. Liberarse de la culpa es la auténtica y verdadera autoestima, la auténtica y verdadera valoración de sí mismo. Esto ya lo decía Jesús. Ama al prójimo como a ti mismo, porque si no te amas a ti mismo, si no reconoces el amor en ti como único valor, pues es imposible que te relaciones desde ese amor con los demás, es imposible que veas amor en ellos, es imposible que te sientas amado por ellos, es imposible que los ames a ellos. Si no te amas a ti mismo, no puedes amar a nadie. Entonces, como os comentaba, en el 15M, cuando sale la gente a la calle diciendo que no nos representa, aunque ellos no sean conscientes de ello, no se están refiriendo a los partidos políticos, se están refiriendo a las estructuras del Estado, al orden social. No es representativo, no es beneficioso. Por eso se crean esas, ¿cómo le llaman? Esas reuniones organizativas para ver qué proponemos. Porque el fin es ignorar a esa institución, ignorar al Estado. No nos aporta nada. Bien, vamos a organizarnos por nuestra cuenta, pero no nos enfrentamos a ellos a través de la violencia, porque eso no conduce a nada. Esto ya lo hacen muchas personas, ¿no? Los misioneros, los voluntarios, no cuentan con el Estado, no están a expensas de que el Estado te dé o te apoye o te facilite, sino que de por sí responden desde la voluntad de aportar, de servir a sus semejantes. Bueno, como os comentaba, hablando de los corruptos, los que se indignan, esto es muy importante, ¿no? Porque vemos muchos indignados por la corrupción y verdaderamente les mueve la envidia, aunque no sean conscientes de ello. Porque mientras piensen que la corrupción es un bien para el que es corrupto, pues estarán dando noticias de que los envidian, porque todo el mundo quiere el bien para sí. Si tú crees que ser corrupto es un bien, pues entonces tú envidias ese bien, aunque no sea consciente de ello. No, ser corrupto no es un bien, es un mal para aquel, porque el que es corrupto se está negando a sí mismo, se está negando en su integridad, no se reconoce como un ser completo, no reconoce su potencial, le mueve la codicia. Entonces,
Bueno, estoy intentando leer la transcripción del vídeo que hice ayer, pero lógicamente si el sonido no era bueno, pues la transcripción que hace YouTube pues tampoco es buena, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, estoy haciendo un poco de tiempo para ver que no se me quede nada en el tintero. Todo esto que hablaba pues tiene que ver con una mentalidad de carencia, una mentalidad de escasez, que es la que impera en España. Por eso aumentaba los éxitos deportivos, porque estas personas, estos deportistas, han trascendido esa mentalidad limitante. Esa mentalidad limitante es la que nos hace victimistas, es la que quien haya seguido el fútbol, yo ya prácticamente no lo veo, ¿no? Pero sabrá que en las grandes competiciones siempre acabábamos culpabilizando al árbitro, culpabilizando el sistema, no nos quiere, la FIFA nos perjudica. Siempre había un lloriqueo, siempre todo terminaba en un lloriqueo, pero eso era consecuencia de falta de aceptación, de falta de determinación, de ir por la victoria, de ir por lo mejor. Eso es una consecuencia, no es que haya que ir por la victoria. En el deporte pues unos ganan y otros pierden, eso no es trascendente. Pero siempre será más propenso a ganar aquel que se acepte, aquel que sea íntegro, aquel que no le mueva la codicia, aquel que no le mueva nada que le obceque. Y el lloriqueo y las actitudes victimistas pues es la consecuencia de no tener esa aceptación plena de sí mismo, esa valoración plena de sí mismo, que no es una valoración comparativa. Yo me valoro íntegramente a mí mismo porque sé que soy algo completo, como todo lo que está vivo. Ya os comentaba al principio que solamente la condición humana pone un pero a esta evidencia. Todo lo que está vivo es completo, todo lo que está vivo es perfecto. La condición humana le pone un pero porque dispone de un libre albedrío para hacerlo. Entonces verdaderamente el libre albedrío es el tomar, el único bien que nos aporta este libre albedrío es tomar la elección de ser lo que verdaderamente somos. Vida perfecta, vida íntegra, vida consumada, vida expuesta a nuevas revelaciones, a nuevos descubrimientos, vida que sirve. Servir. Fijaos la doble acepción de la palabra servir. Sirve es válido aquel que se reconoce su valor y entonces presta su servicio a todos y a todas y lo hace de manera gozosa y natural porque tiene otra función. Bueno, pues creo que más o menos ya os he dicho todo. Claro, se podrá decir, tú has puesto el problema, pero ¿dónde está la solución? Bueno, pues por eso quizá os citaba a los deportistas, ¿no? Estos deportistas españoles. Hay quien es crítico con el deporte, hay quien dice que el deporte como espectáculo, las élites, el sistema, lo promueve para difundir la discordia, ¿no? Porque si veis, en el deporte unos ganan y otros pierden. Entonces, ellos entienden que esto tiene la intención de fomentar ese punto de vista. Pero si se nos engaña así es porque nosotros estamos predispuestos a engañarnos, porque también sabemos que el deporte no es más que algo lúdico y por lo tanto no es trascendente que ganes o que pierdas. Y en el deporte profesional es exactamente igual, en el cual no eres profesional. Si no te van bien las cosas y quedas el último, pues no pasa nada. Tú sigues siendo un ser íntegro, sigues siendo un ser completo. El deporte es algo lúdico, el deporte es algo que nos permite compartir. No por ello vamos a dejar de ir por la victoria, a por la victoria siempre, ¿no? Como decía alguien. No por ello vamos a dejar de tener esa determinación. Justamente lo hace el que no tiene ese apego, el que no le mueve la codicia. Porque al que le mueve la codicia, al que está pegado a la necesidad de conseguir la victoria, le turba esa propia necesidad. Entonces no da de sí lo mejor.
Entonces, por esto os citaba a los deportistas y podríamos citar otras personas que han triunfado, que han tenido éxito en cualquier otro ámbito, en científico, empresarial, lo que fuera, ¿no? Y ellos nos dan noticias de un patrón en distinto. Y entonces esto es lo importante. A ver, ¿cómo promovemos este patrón, este nuevo paradigma que dé lugar a una nueva sociedad española? Entonces veremos que España es un gran país. España es un país trascendente para todos. Pero esto es como los grandes genios. Si un gran genio no se sabe un gran genio, si se cree que es un ser pecaminoso, sucio, bajo, vil y rastrero, pues entonces su genialidad quedará ahí obturada, quedará reprimida hasta que decida cambiar su paradigma. Esto es exactamente lo que acontece con la sociedad española. No da de sí todo el bien que puede dar para el mundo. Esperemos que esto pues cambie. En cualquier caso, la intención de este vídeo era subrayar que mientras tengamos este paradigma, pues veremos a ninis, parados, desahuciados, ocupas, perroflautas, como roles de los cuales no podemos prescindir. Fijaos que, por ejemplo, en algunos países de Europa vivir en la calle no está permitido. Eso sería imposible en España. ¿Por qué? Porque durante décadas, durante mucho tiempo lo hemos visto como algo normal. Entonces, que se prohíba vivir en la calle lo veríamos como un ataque a todos los miles y miles que viven en la calle. Pero fijaos que en otros países, como esto nunca ha estado permitido, pues entonces nadie vive en la calle. Porque nadie considera esa posibilidad como disponible. Pero aquí en España cualquiera, en cualquier momento podemos vernos en la calle, porque vemos que está disponible vivir debajo de un puente, vivir en un cajero automático, dormir, está disponible, lo hacen miles y miles y miles de personas, por lo tanto, mientras que eso sea algo normal, pues será una alternativa disponible para muchas personas. Y fijaos que en España, ¿cuántos trabajadores hay en España? Trabajadores y trabajadoras que perciben una remuneración económica. En un país de 50 millones de personas, menos de 20 millones. Menos de 20 millones ganan dinero. Es decir, 30 millones dependen del dinero que estas personas ingresan. Es decir, que en cualquier momento podemos ver a 30 millones de personas viviendo en la calle. Esa es la realidad social de España. Una realidad en la que, por cierto, hay miles, miles y miles y miles de viviendas vacías. Vienen los gobiernos de izquierda y de derecha y nadie cambia la legislación con respecto a la vivienda, ¿no? En Holanda, donde ha gobernado hasta la extrema derecha, sin que se cambien las leyes de las cuales voy a hablar ahora, en Holanda tú no puedes tener más de 2 casas y que estas casas no estén habitadas. Tú puedes tener 4, 10, 20, 1000 casas, pero todas tienen que estar habitadas. Y eso es lo que hay, porque las casas están para que vivan las personas, no para que uno vaya medrando y enriqueciéndose con posesiones materiales, como acontece en España. Por eso todas las mafias y todos los sinvergüenzas y todos los ladrones y todos los codiciosos se vienen a España para especular, porque sabe que aquí pueden hacerlo, aquí pueden tener 1000 casas vacías, si quieren, pero eso no pueden hacerlo en Holanda, por ejemplo, porque todas las viviendas tienen que estar ocupadas. Entonces tú puedes tener todas las casas que quieras, pero debes de alquilarla, debes de facilitar que personas vivan en ellas. En España no existe legislación, porque en España lo que hay es la defensa de privilegiados que han heredado esos privilegios de la dictadura. Habéis visto que ahora quieren cambiar las calles, tirar los monumentos franquistas, pero eso es un postureo,
porque los privilegios de los franquistas, de los herederos de la dictadura franquista, siguen vivos. Los privilegios de condes, duques, marqueses, militares y herederos de esos militares que han heredado esos privilegios siguen ahí efectivos. Los herederos de la misma familia Franco pues siguen con todos sus privilegios económicos. ¿Qué importa que le quite una calle o que le tire un monumento? Total, si el monumento está lleno de escupitajos y de... Entonces esto es, no digo que no esté bien. Lo que digo es que es una medida que es escasa. Bueno, ya había hablado sobre la monarquía, ¿no? Sobre los problemas de la monarquía. Está para subrayar la desigualdad, para subrayar la jerarquía opresiva. Para eso está la monarquía. La monarquía no es solo el rey, la reina y los príncipes. No, la monarquía son condes, duques, marqueses, privilegios de los de sangre azul, que se autoproclamaban de sangre azul para hacer creer a la pobre masa ignorante que ellos eran distintos. Yo no tengo sangre roja, yo tengo sangre azul. Son privilegios que Dios me ha concedido. Y de ahí de esa mentira, vienen los privilegios que aún conservan. Y como os comentaba también en algún vídeo, al final estos condes, duques, marqueses, duques y tal y cual, pues son personas degeneradas, corruptas, que no tienen valores. Por eso vemos tantos pedófilos, tantos delincuentes comunes entre ellos, porque viven en ese acomodamiento de creerse superiores a sus semejantes. No prestan un servicio a la sociedad en absoluto. Son dignos de compasión, enferman. Y como disponen de mucho dinero, pues los mejores médicos lo sirven, lo atienden y lo que hacen es alargar el sufrimiento de sus enfermedades. Mejor les hubiera ido si hubieran sido un pobre mendigo viviendo en la calle que de la noche a la mañana fallece. En cualquier caso, mi pretensión era lo que ya os comentaba, ¿no? Espero no estropear el vídeo, si es que no... Para algunos, lógicamente, ya está estropeado desde el principio, porque hay muchas personas que desgraciadamente necesitan creer en esas jerarquías. Necesitan creer en las consecuencias de esa culpa arraigada, porque ellos no lo interpretan así. Ellos lo interpretan como un orden natural. Y eso es lo que ellos necesitan ver. Pero ellos mismos estarán clamando porque la miseria siga en España, porque la desigualdad siga en España, al tener esas ideas. Los parados, bueno, parados la palabra parado es un insulto, porque hay muchos desempleados que trabajan más que esos funcionarios ociosos que se pasan la mañana leyendo el periódico y que si alguien les molesta pues se irritan. Esos políticos corruptos que no van ni a su escaño, trabajan más que un parado que se levanta para buscar trabajo, que está ansioso, que está... No, hay parados que trabajan más que estos inútiles que tenemos de senadores, de congresistas, etcétera, etcétera. Ellos simplemente calientan un asiento y reciben miles y miles y miles de euros. Y cuando dejan de calentar el asiento, cuando se retiran, lo siguen recibiendo por hacer nada. Y por haber hecho infinidad de corrupciones, de las cuales la mayoría no han salido a la luz. Entonces, la palabra parado es una ofensa para las personas que están desempleadas, para las personas que no reciben una remuneración económica por una actividad laboral. Bueno, ya he hablado muchas veces, ¿no?, de que el trabajo como elemento social es una imposición de una élite, así que no me voy a referir a ello. Todos tenemos que desarrollar nuestra vocación. ¿Cuál es tu devoción? ¿Qué es lo que te apasiona? Pues a partir de ahí debes desarrollarlo. Fijaos que esos artistas a los cuales me refería, que viven en la calle,
Ellos desarrollan su vocación, ni siquiera le importa vivir en la calle, son lo que quieren hacer. Van Gogh y otros grandes poetas también vivieron como mendigos en algún momento de su vida y no les importó. Lógicamente, si tienes un paradigma de aceptación al cual me he estado refiriendo, pues va a ser mucho más difícil que la consecuencia de que te mueva tu pasión, tu vocación, tu devoción, aquello que profesas. De ahí viene la palabra profesión. Profesión es lo que tú profesas, lo conviertes en tu profesión. Bueno, como os comentaba, si tienes este paradigma, pues lógicamente va a ser más difícil que te veas en la miseria material. Los ninis, pues igual es una palabra ofensiva, ni estudia ni trabaja. Hay muchos ninis que estudian y que trabajan. Y algunos que están acomodados en su puesto, una vez que se acomodan, ya ni estudian ni trabajan. Son estatuas, son convidados de piedra, son personas que simplemente reciben un salario cuando termina el mes. Entonces hay ninis que son, que ofrecen algo, que ofrecen una alternativa, porque no están acomodados como aquellos a los cuales me refiero, que se adaptan a lo que se les impone. Encuentran un trabajo estable, se compran un coche, se compran una casa, se casan con tal o con cual, tienen hijos, hacen lo que se espera, se sientan a ver la tele 4, 6, 8 horas al día, etcétera, etcétera. Los robots, ellos se les programa y ya ellos ya responden al programa que se le ha al cual se le ha determinado. Estos ninis, lógicamente, lo tienen más complicado. No porque no han querido adaptarse o porque por sus circunstancias no han podido hacerlo. Entonces necesitan, cultivan, estimulan su potencial. Por eso es por lo que ellos nos dicen algo. No estoy diciendo que todos nos digan algo. Y es falso que ni estudien ni trabajen. Eso es mentira. Ni estudian ni trabajan los españoles y españolas que están acomodados. Aunque sean multimillonarios, aunque tengan un trabajo estable, eso es lo que no hacen absolutamente nada. Simplemente culpabilizar a parados, ninis, desahuciados, ocupas y perroflauta y poco más. Los ocupas, pues decimos muchas cosas malas de los ocupas, ¿no? Yo cuando hablo de ocupas no me refiero a una tribu que se mea en cubo y tira los meados por la ventana. No, es lo que antes, esta degradación es lo que antes decía de los corruptos, da noticia de la degradación global de España. No es un mal propio de los propios, de estos ocupas que no son muy aseados, ¿no? Yo cuando hablo de ocupa me refiero a alguien que ocupa una vivienda, ya sea legalmente, como puede hacerse en algunos países, como en Holanda, legalmente, lógicamente, después de determinados procedimientos. No es que tú le pegues una patada a una puerta pero hay una regulación para que las personas que no dispongan de una vivienda puedan ocupar una vivienda que esté vacía. Entonces yo me refiero a estas personas que pueden ser un hombre y una mujer casada con hijos, puede ser cualquier tipo de persona. O si vive en una comuna, pues también me refiero a ella, porque no todos son así como los medios nos muestran. Los medios nos muestran lo peor de la ocupación porque tienen necesidad de desacreditarlo. Y bueno, perroflauta, pues esa es la etiqueta ofensiva con la cual se referían algunas personas a aquellos que se movilizaban en el 15M, por ejemplo, ¿no? Le llaman perroflauta porque estos mochileros, estas personas que van de un lado para otro, que suelen ser jóvenes, pues a veces se acompañan de perros que están abandonados. Si están abandonados, lógicamente no es porque lo hayan abandonado. Perdón. No es porque lo hayan abandonado los propios perroflautas, son los españoles y españolas, algunos que alardean de amar a los animales, los que han abandonado a esos perros.
y hay lugares en donde permanentemente se están abandonando los perros, con lo cual, si alguna de estas personas vive en la calle, tiene el buen corazón de recogerlo, de alimentarlo, de acompañarlo, de darle afecto, pues entonces es digno de nuestra admiración y de nuestro agradecimiento. Y le llaman lo de la flauta pues porque les gusta la música, eso es un bien, eso es lo que tienen que hacer todos esos ociosos acomodados, cultivar su pasión, cultivar la música, la literatura, la creatividad. Entonces los perros flautas nos dan noticia de que a ellos les gustan los animales, les gusta la naturaleza, les gustan los animales, les gusta la naturaleza, y les gusta la música, les gusta la creatividad, por lo tanto son valores positivos que están compartiendo con nosotros. Ya están compartiendo más que todos aquellos que se acomodan a lo que se les impone. En cualquier caso, pues esta es mi reflexión, y hecha con la intención de que esta negatividad, esta inercia autodestructiva que tenían también los deportistas españoles, que eran victimistas, que se sentían perjudicados por el orden, por el sistema, por los árbitros, y que ya no los tienen generalmente, y por eso nos dan esa enseñanza también. Este viejo paradigma se trascienda, y eso tiene que trabajarlo uno en sí mismo. Eso no tiene que esperar de los demás. No puedes esperar cambio en los semejantes. Solamente tú puedes transformarte a ti mismo. Solamente tú puedes cambiar tu paradigma, tu patrón de interpretar la realidad. Y el patrón de interpretar la realidad es el patrón de interpretarte a ti mismo. Por eso, si no te valoras a ti mismo, no vas a valorar nada con lo cual interactúes, empezando por tus propios semejantes. Este es el mal autodestructivo de España. La gente no valora a aquellos con los cuales se comunica, aquellos con los cuales se relaciona. Y es un mal que es en ámbitos domésticos, en ámbitos laborales, en ámbitos políticos, en todos los ámbitos sociales se da. Por eso una en sí mismo o en sí misma puede transformarlo. Lógicamente, cuando uno está determinado a seguir acomodado en esa zona de confort, que es este viejo paradigma, pues las palabras que yo diga aquí o las que pueda decir cualquier otra persona sonarán a palabras vacías, a palabras ilusas. En cualquier caso, pues si no te convence mi punto de vista, pues convencer, yo nunca quiero convencer a nadie. Convencer viene de vencer con. No hay que convencer a nadie, porque aquí todos somos iguales. Las personas que te contrarían generalmente saben más de lo que tú aparentemente crees que saben. Date cuenta que para engañar al prójimo hay que engañarse a sí mismo primero. Y quien se engaña a sí mismo es porque es consciente de que se engaña. La verdad nos hace libres, nos decía el Maestro Jesús, y esto tiene un valor poderoso. Que la verdad nos hace libres, no tememos estar desnudos ante los demás. No me refiero a la desnudez física, aunque también, sino a cualquier desnudez. No tenemos nada que ocultar. A eso se refería el Maestro Jesús. Porque no llevamos una doble vida. La vida privada, la propiedad privada, esos son conceptos que estimulan, que determinan que la gente quiera llevar una doble vida. La privacidad no existe, porque lo que es propio de ti es lo que compartes. Lo que es propio de cualquier cosa que esté viva es compartir, es relacionarse. Con lo cual la privacidad es una negación o un intento de negar un valor universal, el valor del servicio, el valor de la relación, el valor del compartir, etcétera, etcétera. Bueno, como os comentaba, si no os resuena mi forma de decir las cosas, pues afortunadamente hay muchas personas desde muchos ámbitos que saben compartirla de mejores maneras y de manera más efectiva, y quizás encuentres en ella, dicho con mejores palabras, lo que aquí yo pretendo compartir. Y por supuesto lo que yo comparto es porque me lo digo yo a mí mismo, siempre hablo con mí mismo, siempre hablo con mi espejo.
con la intención de arraigar esa voluntad de transformar un paradigma que ya no me vale. Valió en su tiempo, ahora ya no vale. Y esta mentalidad la tuvieron estos deportistas españoles a los cuales me he referido. La tiene Rafa Nadal. Rafa Nadal nos llega incluso a decir que vale mucho eso de aprender con las derrotas, pero yo prefiero aprender ganando. Eso decía Rafa Nadal. Si no necesitas ser derrotado para aprender, ¿para qué quieres que te derroten? Gana, 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 triunfa, 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 triunfa. Ganar, ganar, ganar y ganar, como decía Luis Aragonés. No necesitas de la derrota. Quien la necesite, pues que reciba la enseñanza que esa derrota pueda darla, pueda proveerle. Pero bueno, los deportistas, como os comentaba, siendo a veces personas sencillas, nos dan grandes enseñanzas. Los parados, los ninis, los desahuciados, los ocupas, perroflautas y demás son los parias del lamentable Estado español, porque está en un estado lamentable. Y esto no tiene la intención de compartir negatividad, sino lo que tiene es justamente lo contrario, la pretensión de trascender esa misma negatividad, de que valoremos a estas personas. Transformamos la sociedad cuando valoramos a los que vemos como parias. Porque si vemos con amor a los que creíamos que eran los parias, si los vemos con amor, si los valoramos, si sabemos lo que comparten con nosotros, pues entonces es que vemos con amor a todos. Es que entonces ya tenemos un patrón de aceptación. Bueno, gracias, feliz día, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.